Bueno, en un ratito nada más va a suceder un hecho, el hecho político del día, que tiene que ver con esto de que Cristina Fernández va a hablar por la causa memorándum, ¿no? O sea, tiene que ver con esto bueno, de lo que nos sucedió a los argentinos, que fue el atentado de la AMIA, y claramente se cumple un nuevo aniversario y que fue una verdadera tragedia para todos, ¿no? Que obviamente que esa tragedia haya ocurrido fue parte de la política. Fue parte de la geopolítica. Nunca hubiera sucedido eso si no hubiera estado jugando factores políticos también en la Argentina de manera muy fuerte. Yo no voy a entrar, porque ya vamos a tener una entrevista con Alejandro Rúa, no voy a entrar en todo lo que tiene que ver con el análisis político, sería un análisis muy largo, se han pasado muchos años de esto. Pero sí me gustaría pensar un hecho particular que me tocó vivir como periodista ya estando acá en Capital. Y que marca claramente que es un hecho político y que algunos quisieron utilizarlo. A ese hecho político muy claramente. El primero que quiero decir es que nosotros alquilamos el departamento de Nisman, el mismo departamento de Nisman, para hacer un análisis. Lo tuvimos un mes y empezamos a analizar de manera objetiva. Nos plantamos con un equipo de producción en el departamento de Nisman, en el mismo que fallece Nisman. Y voy a decir fallece porque no voy a poner en tela de juicio absolutamente nada. Vamos a suponer que entraron personas a ese departamento a matarlo a Nisman. Esta es la hipótesis que planteó el sistema. ¿Sí? Bueno, la verdad es que no te digo que era un imposible. Y para nosotros sí, para lo que da la mente humana sí. Era imposible que alguien ingresara al departamento de Nisman a matarlo a Nisman. Sí, para lo que nos da a nosotros sí. ¿Qué sé yo? Pues, a ver, desconozco técnicas demasiado rudimentarias, muy tecnológica, muy específica para poder haber ingresado a ese departamento. La verdad que desconozco si fueron espías que pudieron ser casi como el hombre araña, pero veo que hubiera sido la única posibilidad, aunque no quedó ningún rastro, ningún vestigio de que esto pudiera haber ocurrido. Sí me llamó la atención una cosa particularmente, y esto sí accedimos a la prueba. Paralelamente a estar en el departamento de Nisman, accedimos a la prueba de Alan Bogado. Alan Bogado era una de las personas que había sido investigada junto a Delia Esteche y Khalil Yusuf con sus llamadas telefónicas para ver si hubieran tenido que ver o no en el atentado a la AMIA. Y voy a circunscribirme a este hecho. Es realmente tétrico, trágico y la verdad que levanta mucho miedo. Es realmente espantoso lo que te voy a contar. De estas 4 personas que participaron de las comunicaciones que dejaron implicados repito, Delia, Esteche y Khalil Yusuf, no importa por qué cada uno con su participación, de las 4 personas solamente 3 fueron en cana. Alan Bogado reconoció en cámara, nosotros lo pusimos en cámara, en ADN, a Alan Bogado, diciendo que a él le había dicho un reconocido dirigente de Cambiemos, que en ese momento era intendente de un lugar, no importa de dónde, y digo esto porque ya falleció, y no conviene hablar, porque ya falleció, y porque no se va a poder defender, pero lo que dijo Alan Bogado es que este dirigente de Cambiemos, intendente en aquel momento de una localidad, lo llamó por teléfono y le dijo lo siguiente: si vos no querés ir preso, como fue Delia, Esteche y Khalil Yusuf, si vos no querés ir preso, tenés que arreglar con Macri. Ojo, esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo él en cámara y yo conozco las pruebas. El gran problema acá es que hay pruebas. Yo no puse a una persona irresponsablemente, como nunca lo hice en mi vida, irresponsablemente a hablar en cámara, a decir cosas que nunca vamos a probar. Salió también su abogado a hablar en cámara. Y yo conozco a otro de sus abogados que fueron a la Quinta de Olivos y me mostraron los mensajes. Y si uno abre antena de esos abogados, estuvieron en la Quinta de Olivos hablando en ese momento con el ex secretario general de la presidencia para arreglar el testimonio de Alan Bogado, cómo iba a ser ese testimonio que iba a culpar a la actual vicepresidenta de la Nación. Mira, vos podés pensar lo que vos quieras. A ver, que entraron personas a matarlo a Nisman, bueno, vamos a suponer que sí.
Y vamos a suponer que Cristina Fernández fue la que lo mandó a matar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué vos compraste a una de las 4 personas que lo estabas investigando? ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué? A ver, compraste, entre comillas, porque si a vos te dicen, mira, no vas a ir preso si decís esto, vos y yo lo haríamos. Vos y yo lo haríamos. Le dijeron, si no haces esto, vas preso. Y hay pruebas de que sus abogados estuvieron en Olivos arreglando el testimonio de Alan Bogado. Un abogado, ¿qué tiene que hacer con su cliente? Y tratar de que no vaya en cana. Y si lo que te ofrece el gobierno es que vos tenés que mentir para no ir preso, y lo vas a hacer. Lamentablemente lo vas a hacer. De eso se trata la causa del memorándum. Ahora, y acá viene lo más grave, una vez arreglado el testimonio de Alan Bogado va a lo de Bonadío. Y cuando va a lo de Bonadío, empieza a leer un texto que le habían dado. Alan lo reconoce en cámara, por primera vez en ADN. Y entonces Alan empieza a leerle a Bonadío su testimonio. ¿Entendés eso? O sea, empieza a leer lo que le habían dado, que escapaba absolutamente a su conocimiento, porque tenía tanto tecnicismo científico lo que le habían dado, que él tenía que leérselo a Bonadío. Y Bonadío hacerse el pelotudo, y como si no estuviera leyéndolo, bueno, a ver cómo es el testimonio, bueno. Y no solamente Bonadío, había gente del Poder Judicial al lado de Bonadío, porque Bonadío ya está muerto, no se va a poder defender, pero había gente que hoy está viva y veía a este tipo que leía, a Alan que leía, y tenía que leer el testimonio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tuvieron que apelar a esto? Si es verdad lo del memorándum. Si fuera verdad lo del memorándum, ¿por qué tuvieron que apelar a que un tipo sea apretado, extorsionado con no ir en cana y haber leído un testimonio que escapaba a sus conocimientos? Que además es muy simple. Che, a ver, ¿qué es Alan Bogado? ¿Es ingeniero? No. ¿Sabe de energía atómica? No. ¿Sabe cómo se puede hacer explotar cómo puede producirse un explosivo? No. ¿Y entonces de qué me estabas hablando? ¿De dónde surge ese testimonio? Bueno, eso se hizo en Argentina. Entonces, la verdad es que yo no sé si lo del memorándum es verdad o no es verdad. Si Cristina Fernández lo mandó matar a Nisman, supongamos que tampoco sé que es verdad. ¿Por qué compraste un testimonio? ¿Por qué lo extorsionaste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Eso es un hecho en sí mismo que marca claramente que el contexto estaba armado. Esto pasó en Argentina y lamentablemente, por cómo veo el Poder Judicial, viene para rato, señores. Llévalo, Daniel. Y tenemos una nota sobre la causa memorándum. Vamos a hablarlo obviamente con Walter Gubar y Alejandro Rúa, que es abogado exdirector de la unidad AMIA. Alejandro, ¿cómo anda usted? Buenos días. Hola, buen día para todos. Bueno, Walter, sumamos a la charla, hacemos una charlita con el doctor Rúa. Bueno, Alejandro, ¿de qué se trata sintéticamente la causa memorándum? Hoy va a hablar Cristina Fernández de eso a las 11:30 y es el dato político del día, digamos, ¿no? La causa memorándum fue una denuncia que presentó el entonces fiscal Nisman contra distintos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, atribuyéndoles una actividad delictiva en torno al memorándum que se firmó con Irán, sí, con destino a avanzar ese caso y poder concretar las indagatorias que están pendientes de los que se dicen responsables del atentado desde hace 20 años. Esa causa, sobre esa denuncia se montó una operación muy fuerte de persecución durante el macrismo con la participación de jueces y fiscales amañados y designados a dedo a los efectos de llevar adelante un caso que los jueces y fiscales que lo tenían a cargo decían que no, desde un inicio, que no era delito. Se consiguió apartar a todos esos que no estaban dispuestos a llevar adelante la operación de persecución, fueron reemplazados por otros que muy gustosos, muy sanguinariamente la llevaron a cabo, como el juez Bonadío, los jueces de la Cámara de Apelación, los jueces de la Cámara de Casación, y ese caso fue llevado a una instancia de juicio oral
inicialmente se manipuló y se creó un tribunal especial para hacerlo, pero fue tan escandaloso que tuvo que ser anulado por la Corte. Luego finalmente quedó radicado en el Tribunal Federal 8, que es el que lo tiene hoy a cargo, y en ese tribunal, en vista de las novedades del último tiempo vinculadas con las frecuentes visitas que los jueces de casación hacían a la casa de gobierno o a la casa residencial del presidente Macri en instancias en que tenían que resolver este caso como lo quería el presidente Macri, hay una audiencia vinculada con revisar lo que sucedió en noviembre y diciembre del 2016, sí, a los fines de efectivamente anular todo como era que corresponde desde hace 5 o 6 años. ¿Qué cree que los movía? Estamos hablando de un entramado judicial sumamente mafioso y está muy bueno el resumen que ha hecho Alejandro, pero digo, es necesario también, aparte de nombrarlo Bonadío, nombrar cuáles fueron los principales responsables de que esta cosa, digamos, de alguna manera siguiera con vida. Usted dice, la Corte participó, ordenó más o menos las cosas, pero vuelve a poder irse por abajo, digamos, ¿no? ¿De qué juez estamos hablando? ¿De Borinsky, Hornos, de quién? Hoy el centro de la atención está puesta por el rol de la Cámara Federal de Casación, de los jueces Borinsky y Hornos, porque fueron ellos, sí, los que sin poder hacerlo y sin poder intervenir en el caso y rechazando ellos mismos las recusaciones que por entonces hacíamos en defensa de Timerman, que era la única persona que intervenía en el caso entonces, sí, decidieron la apertura de una manera fraudulenta, que es lo que está hoy en juicio. No solo decidieron esa apertura, sino sí, que luego se quedaron con el caso en el que tampoco podían corresponder, y obviamente desde casación respaldaron todas las maniobras delictivas directamente que hacía el juez Bonario. Y sí, recién acabamos de describir cómo fue el testimonio, la indagatoria de Alan Bogado, y fue verdaderamente muy vergonzoso. Lo describió además su propio abogado, que reconoció haber estado en Olivos arreglando el testimonio de Alan Bogado, porque si no iba preso a instancias de un ex dirigente de Cambiemos, ex intendente de una provincia muy importante de la Argentina. Walter Guber, ¿te sumás a la charla? Sí, por supuesto. Buenos días, doctor Rúa, ¿cómo va? Hola, Walter, buen día. Yo creo que para que la gente entienda esto, habría que explicar y digamos, en todo caso, dar ciertos detalles de que, de alguna manera, desde los atentados en la Argentina, tanto el de la Embajada de Israel como el de la AMIA, la dirigencia comunitaria, la dirigencia de las instituciones comunitarias, fundamentalmente de la DAIA y de la AMIA, encontraron una manera de hacer política en torno a esto. Y posteriormente, digamos, en la época del macrismo, se convirtieron en una especie de sucursal del macrismo. De hecho, hubo muchísimos funcionarios provenientes de la DAIA y de la AMIA que después ocuparon cargos en el macrismo, desde Waldo Wolf, pasando por el rabino Berman, pasando por Claudio Abruz, que fue secretario de Derechos Humanos. Y hay que recordar también, en este contexto, toda la relación de Mauricio Macri con el fallecido comisario Fino Palacios, a quien Macri quiso poner a cargo de la Policía Metropolitana originalmente, que después eso se abortó a cuento del escándalo del espionaje protagonizado por Macri. Pero digamos que cuando la dirigencia comunitaria se convirtió en una suerte de herramienta de la política del macrismo, es ahí donde se comenzó a utilizar la causa AMIA como un ariete en contra de la política llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner, y Alejandro, el memorándum. En base a esta lectura política que acaban de hacer los dos, tanto Guber como usted, doctor, ¿cómo cree que termina todo esto? Y esta causa tiene que terminar como debió haber terminado a los pocos días de haberse hecho la denuncia. Recordemos que esta denuncia se realizó en febrero, en enero del 2015. Claro. Y a los 3 días ya el secretario general de Interpol, Ronald Noble, a quien Nisman decía, le atribuía un rol casi heroico, diciendo: Timerman quería dar de baja las alertas rojas, sí, por instrucción de Cristina, y solo la tenaz oposición del secretario general de Interpol impidió esto. Y todavía con Nisman vivo,
no, le dijo, eso es falso, eso es mentira, nunca sucedió, nunca las autoridades argentinas pidieron dar de baja, por el contrario, se esforzaron por mantenerlas como siguen vigentes, y esa denuncia tendría que haber finalizado allí. Y además... Todo lo que sucedió, la operación que terminó con la muerte del fiscal Nisman, y que eso generó la persistencia de una denuncia falsa, metida ya ahora con las falsas acusaciones vinculadas con un asesinato, y una operación que llevó, entre otros motivos, al macrismo al gobierno, y que durante el macrismo se desarrolló la campaña de persecución que todavía tiene consecuencias hoy. ¿Y por qué cree que el ex fiscal en ese momento, Nisman, mintió o forzó esta situación? ¿Para qué? Para mí fue por su beneficio personal. Para mí, él pensó que debía hacerlo. Por un lado, hay un montón de dinero en cuentas ocultas y delictivas que tenía. Ese puede ser uno de los motivos. ¿Y quién le pagó eso? ¿Quién le dio esa guita? Esa transferencia está acreditado, que hay muchos fondos que provienen de los fondos de Sheldon, que es de los fondos buitres que en ese momento necesitaban que el gobierno de Cristina Kirchner cayera, o por lo menos cambiara de opinión, o cayera respecto de y asumiera otro gobierno que estuviera dispuesto a pagar lo que ellos querían, ¿no? Esa es una operación que la vimos todos, no, ni siquiera fue secreta. Claro, ahí está. Bueno, Alejandro, le mando un abrazo grande. Tomás, ¿me permitís una pregunta más para que la gente entienda? Doctor Rúa, ¿hay algo en lo cual el tema del memorándum de manera directa o indirecta benefició a Irán? El tema del memorándum era la única posibilidad de indagar de una vez, desde el año 94, o sea, hace 20 y pico de años, hay órdenes de captura respecto de ciudadanos iraníes. Que Irán no es un país que extradita a sus ciudadanos, y Argentina no puede juzgar en ausencia. Desde entonces, o sea, por más de 20 y pico de años, no se pudo concretar ninguna de esas indagatorias, y incluso una vez que terminó la posibilidad de hacerlo a través del memorándum, o sea, hace muchos años, como 8, 9 años que se declaró inconstitucional el memorándum y que no funcionó, no ha habido ningún avance tampoco en ese sentido. Digamos, lo que digo es que esa puerta que podía preanunciar la posibilidad de avanzar en el caso fue cerrada de una manera indigna, y desde entonces tampoco ha avanzado nada. Eso es lo que decía Timmermans en sus declaraciones últimas ante el tribunal, que lo único que avanzaba era su cáncer, y que el caso no avanzaba, y lo que avanzaban eran acusaciones fraudulentas y mentirosas respecto de su persona. Bueno, lo que pasa es que se labura ahora desde el sentido común, y fue tremendo cómo ingresó el sentido común en este sentido. Mira todo lo que tuvimos que hablar hace 25 minutos del editorial, 28 minutos, perdón, del editorial, a esta parte que estamos tratando de demostrar que todo fue un armado, y todavía nos quedaría mucho tiempo más para poder dar pruebas, y todo esto se termina con una frase de 5 segundos. A Nisman lo mataron. Listo, se acabó. A Nisman lo mataron. A Nisman lo mató Cristina. Listo, se acabó, digamos. El sentido común ingresó porque la derecha laburó muy bien, que incluso quieren ser los mismos intereses que le depositaron la guita a Nisman, y que están muy presentes constantemente, inclusive en la propia pandemia. Gracias, Alejandro, y gracias, Walter. Abrazo grande.